Un mecánico humilde salvó a una joven de un asalto violento, sin imaginar que ella era hija del dueño de la empresa automotriz más grande de Jalisco. Lo que comenzó como un acto de valentía se transformaría en una historia que desafiaría todas las barreras sociales. El calor de agosto golpeaba sin piedad las calles de Guadalajara cuando Roberto Hernández terminó de reparar el tercer carro del día en el pequeño taller mecánico donde trabajaba. A sus 32 años, Roberto era conocido en la colonia americana como uno de los mejores mecánicos de la zona, aunque su situación económica nunca había reflejado su talento excepcional. Las manos de Roberto, manchadas de grasa y aceite, contaban la historia de 17 años dedicados a entender cada componente, cada sistema, cada detalle de los motores. Había comenzado como aprendiz a los 15 años, fascinado por la manera en que las máquinas cobraban vida bajo sus manos. Con el tiempo, desarrolló una habilidad casi intuitiva para diagnosticar problemas que otros mecánicos ni siquiera podían identificar. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. El taller donde Roberto trabajaba pertenecía a don Ernesto Morales, un hombre de 60 años que había sido justo con él durante todos esos años, pagándole un salario modesto pero constante. Roberto vivía en una casa pequeña que rentaba en la colonia Santa Tere, compartiendo el espacio con su madre viuda, doña Carmen, quien sufría de diabetes y dependía completamente de los cuidados de su hijo. Cada peso que Roberto ganaba se dividía cuidadosamente entre medicinas para su madre, la renta, comida y el mantenimiento básico de su vida. No había lujos, no había ahorros significativos, pero había dignidad en su trabajo y orgullo en su habilidad. Esa tarde de viernes, Roberto había diagnosticado y reparado un problema complejo en el sistema de inyección electrónica de un Nissan Altima del 2015. El dueño del vehículo había llevado el carro a 3 talleres diferentes sin obtener un diagnóstico correcto. Todos le habían dicho que necesitaba cambiar la computadora del motor, un procedimiento que costaría más de 20,000 pesos. Roberto, con su paciencia característica y conocimiento profundo, había identificado que el problema real estaba en un sensor de presión del riel de combustible que enviaba señales erráticas. La pieza costaba menos de 1,500 pesos y la reparación tomó apenas 2 horas. El cliente quedó tan impresionado que le dio una propina generosa de 500 pesos, además del pago acordado. Roberto guardó ese dinero extra con cuidado, sabiendo que su madre necesitaría nuevas medicinas la próxima semana. Eran las 6 de la tarde cuando Roberto cerró el taller, despidiéndose de don Ernesto. Caminaba por la avenida Chapultepec hacia la parada del camión que lo llevaría a casa. Las calles estaban llenas del bullicio típico del viernes, gente saliendo del trabajo, estudiantes dirigiéndose a sus casas, vendedores ambulantes ofreciendo tacos y tortas. Roberto llevaba puesta su camisa de mezclilla gastada y pantalones de trabajo manchados de grasa, su apariencia modesta pasando desapercibida entre la multitud. Fue entonces cuando escuchó el grito. Era agudo, lleno de terror, proveniente de un callejón lateral apenas iluminado. Roberto giró la cabeza y vio una escena que hizo que su sangre hirviera. 2 hombres, uno alto y otro más bajo pero corpulento, tenían acorralada a una joven contra la pared. Ella no tendría más de 25 años. Vestía ropa elegante pero discreta, una blusa blanca y pantalón negro. Su rostro mostraba terror puro mientras uno de los asaltantes le arrebataba el bolso y el otro intentaba quitarle un collar que llevaba al cuello. La mayoría de la gente seguía caminando, algunos mirando de reojo pero sin detenerse, temerosos de involucrarse. Roberto no lo pensó 2 veces. Corrió hacia el callejón gritando con voz autoritaria: «Suelten a la muchacha ahora mismo». Los 2 delincuentes voltearon sorprendidos. El más alto sacó una navaja, amenazando: «Lárgate, compa, esto no es asunto tuyo». Roberto no se detuvo. Algo en su interior, tal vez los valores que su madre le había inculcado, tal vez simplemente su sentido natural de justicia, le impedía dar la vuelta. Se acercó con determinación, colocándose entre los asaltantes y la joven. «Dije que la suelten». El tipo de la navaja se lanzó hacia Roberto, quien esquivó el primer golpe usando la agilidad que había desarrollado años de trabajar
en espacios reducidos bajo los autos. Roberto agarró una llave Stilson que siempre llevaba en su bolsillo trasero, su herramienta de trabajo más confiable, y la usó para bloquear el segundo intento de ataque. El golpe del metal contra la navaja resonó en el callejón. La lucha fue breve pero intensa. Roberto recibió un corte superficial en el antebrazo izquierdo, pero logró golpear al tipo alto en la muñeca, haciendo que soltara la navaja. El otro delincuente, viendo que la situación se complicaba y escuchando las sirenas de una patrulla en la distancia, jaló a su compañero y ambos huyeron corriendo, dejando el bolso tirado en el suelo. Roberto respiraba agitadamente, la adrenalina recorriendo su cuerpo. Se giró hacia la joven, quien estaba apoyada contra la pared, temblando. «Está bien, ya pasó, ya se fueron», dijo Roberto con voz tranquilizadora mientras recogía el bolso del suelo. La joven lo miró con ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud profunda. «Me salvaste la vida», susurró. Roberto extendió el bolso hacia ella, sintiendo la sangre tibia correr por su brazo herido. «No fue nada, señorita. Está bien ahora. Vaya a su casa y tenga más cuidado». La joven tomó el bolso, pero no se movió. Miraba fijamente el brazo de Roberto. «Estás sangrando. Necesitas atención médica. Es solo un rasguño», respondió Roberto restando importancia, aunque la herida ardía. «De verdad, estoy bien». La joven sacó su celular con manos temblorosas. «Voy a llamar una ambulancia». «No, no, de verdad no es necesario», insistió Roberto. «Tengo que irme a mi casa. Mi madre me está esperando. Por favor, déjame al menos agradecerte», dijo la joven, su voz ahora más firme. «Dame tu nombre y número de teléfono». Roberto dudó. Era una petición inusual, pero había algo en los ojos de esa mujer, una sinceridad que lo hizo ceder. «Me llamo Roberto Hernández», dijo finalmente, dándole su número. «Pero de verdad, no tiene que agradecerme nada. Hice lo que cualquier persona decente haría». «Yo soy Valeria», dijo ella, extendiendo su mano. «Valeria Sandoval. Y lo que hiciste no lo hace cualquier persona». La mayoría pasó de largo. Roberto estrechó su mano brevemente, notando lo suave que era en contraste con sus propias manos callosas. «Cuídese, señorita Valeria», dijo, y antes de que ella pudiera decir algo más, se dio vuelta y caminó rápidamente hacia la avenida principal. Cuando llegó a casa esa noche, Roberto limpió la herida de su brazo y la vendó con gasa que tenían en el botiquín. Su madre, doña Carmen, se alarmó al ver la sangre en su camisa. «Mijo, ¿qué te pasó?», preguntó preocupada. «Solo un pequeño accidente en el taller, mamá. No te preocupes», mintió Roberto, no queriendo preocuparla con la verdad del altercado. Roberto no pensó mucho más en el incidente. Para él, había sido simplemente hacer lo correcto. No imaginaba que ese momento de valentía estaba a punto de cambiar su vida de maneras que nunca hubiera soñado posible. Lo que Roberto desconocía era que Valeria Sandoval no era una joven cualquiera. Era la única hija de Mauricio Sandoval Ochoa, propietario y director general de Sandoval Motors, la empresa distribuidora de automóviles y refacciones automotrices más grande de Jalisco. La familia Sandoval era una de las más acaudaladas de Guadalajara, con un imperio empresarial valorado en cientos de millones de pesos. Valeria había estudiado administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey y una maestría en finanzas en Estados Unidos. A sus 26 años, trabajaba como subdirectora de operaciones en la empresa familiar, preparándose para eventualmente tomar las riendas del negocio. A pesar de su riqueza, Valeria había sido criada por su padre con valores de humildad y trabajo duro. Mauricio, quien había construido su imperio desde un pequeño taller mecánico 40 años atrás, siempre insistió en que su hija entendiera que el dinero se ganaba con esfuerzo y que cada persona merecía respeto sin importar su posición social. Esa tarde, Valeria había salido de una reunión en el centro de la ciudad. Normalmente era transportada por un chofer en uno de los vehículos de la familia, pero ese día había decidido caminar unas cuadras para tomar aire fresco y despejar su mente de números y proyecciones financieras. Fue esa decisión la que la puso en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero también la que le permitió conocer a Roberto. Cuando Valeria llegó a la mansión familiar en Puerta de Hierro esa noche, su padre inmediatamente notó que algo estaba mal. «Valeria, ¿qué pasó?», preguntó Mauricio, viendo a su hija aún visiblemente afectada. Valeria le contó todo: el asalto, el terror que sintió y cómo un mecánico desconocido arriesgó su vida para
para salvarla. Describió a Roberto con detalle su valentía, su humildad al rechazar reconocimiento, la manera en que se fue sin esperar nada a cambio. Mauricio escuchó con atención, su expresión pasando de preocupación a admiración. Ese hombre demostró verdadero carácter, dijo finalmente. En estos tiempos, encontrar personas así es raro. Quiero conocerlo, papá, dijo Valeria. Quiero agradecerle apropiadamente. Mauricio asintió. Entonces lo haremos. Dame su información. Al día siguiente, sábado por la mañana, Roberto estaba en casa ayudando a su madre con las tareas del hogar cuando sonó su celular. Era un número desconocido. Bueno, contestó. ¿Roberto Hernández?, preguntó una voz femenina profesional del otro lado. Sí, soy yo. Habla de parte de la señorita Valeria Sandoval. Ella quisiera invitarlo a comer mañana domingo para agradecerle personalmente por lo que hizo ayer. Roberto se quedó en silencio por un momento, sorprendido. De verdad no es necesario, respondió finalmente. Yo solo hice lo correcto. La señorita Valeria insiste, continuó la voz. También su padre, el señor Mauricio Sandoval, desea conocerlo. Será en el restaurante La Tequila a la 1 de la tarde. Por favor, confirme su asistencia. Roberto sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Finalmente aceptó, aunque parte de él sentía que era innecesario tanto alboroto. El domingo por la mañana, Roberto se preparó cuidadosamente. Se puso su única camisa formal, una azul claro que reservaba para ocasiones especiales, y sus mejores pantalones de vestir. Se aseguró de limpiar meticulosamente sus manos, aunque las manchas permanentes de grasa en sus cutículas eran imposibles de eliminar completamente. Son las marcas de un trabajador honesto, le dijo su madre mientras lo ayudaba a peinarse. No te avergüences de ellas. Cuando Roberto llegó al restaurante La Tequila, ubicado en una zona exclusiva de Guadalajara, inmediatamente se sintió fuera de lugar. El establecimiento era elegante, con manteles blancos impecables y meseros vestidos formalmente. Los otros comensales lucían ropa cara y joyas costosas. Roberto se acercó nerviosamente a la recepción. Vengo a reunirme con la señorita Valeria Sandoval, dijo al anfitrión. El hombre lo miró de arriba abajo con una expresión apenas disimulada de desdén, pero verificó su lista. Por aquí, señor, dijo finalmente, guiándolo hacia una mesa privada en la parte trasera del restaurante. Cuando Roberto entró al comedor privado, vio a Valeria sentada junto a un hombre de unos 60 años, de cabello canoso y porte distinguido. Ambos se pusieron de pie cuando lo vieron entrar. «Roberto», exclamó Valeria con una sonrisa genuina, acercándose y tomando sus manos. «Gracias por venir. Este es mi padre, Mauricio Sandoval». Mauricio extendió su mano firmemente. «Es un honor conocer al hombre que salvó a mi hija, señor Hernández. Por favor, siéntese». Durante la comida, Roberto se sintió gradualmente más cómodo. Mauricio no era para nada pretencioso. De hecho, hablaba con un acento y modismos que revelaban orígenes humildes similares a los de Roberto. «Me dijeron que trabajas como mecánico», comentó Mauricio. «Sí, señor», respondió Roberto. «Llevo 17 años en esto. Trabajo en el taller de don Ernesto Morales en la Americana». Mauricio asintió pensativamente. «Yo también empecé como mecánico hace muchos años. Nunca olvido de dónde vengo». La conversación fluyó naturalmente hacia temas técnicos. Roberto compartió algunas de las reparaciones más complejas que había realizado, y Mauricio, quien a pesar de su posición ejecutiva mantenía conocimiento técnico actualizado, hacía preguntas específicas e inteligentes. Valeria observaba la interacción con interés, notando cómo su padre se animaba al hablar con alguien que compartía su pasión original por la mecánica. «¿Resolviste un problema de inyección directa en un Altima solo cambiando el sensor de presión?», preguntó Mauricio impresionado después de que Roberto describió su trabajo más reciente. «La mayoría de los mecánicos habrían cambiado toda la bomba de combustible o incluso la computadora». «Es que hay que escuchar al motor», respondió Roberto con pasión. «Cada sistema te dice qué está mal si prestas atención. La presión del combustible era inconsistente, pero solo bajo carga. Eso me dijo que el problema estaba en la medición, no en la bomba misma». Mauricio sonrió ampliamente. «Pensamiento exacto. Ojalá tuviera más técnicos con esa mentalidad en mis centros de servicio». Fue entonces cuando Mauricio hizo una propuesta que tomó a Roberto completamente por sorpresa. «Señor Hernández, me gustaría ofrecerle un trabajo en Sandoval Motors. Tenemos un centro de capacitación técnica donde entrenamos a mecánicos de nuestros
concesionarios. Necesitamos un instructor principal, alguien con conocimiento real y profundo, no solo certificados. Roberto quedó boquiabierto. Yo, señor Sandoval, yo no tengo títulos formales, solo experiencia. La experiencia vale más que cualquier papel, respondió Mauricio. He visto suficientes mecánicos certificados que no saben diagnosticar un problema básico. Usted tiene algo que no se puede enseñar: intuición y verdadera comprensión de cómo funcionan estos sistemas. El salario sería de 30,000 pesos mensuales, continuó Mauricio, más prestaciones completas. También podríamos incluir seguro médico familiar para su madre. Roberto sintió que el mundo giraba. 30,000 pesos era más del doble de lo que ganaba actualmente. El seguro médico para su madre resolvería uno de sus mayores problemas constantes, pero una parte de él se sentía abrumada. Esto es demasiado generoso, señor, tartamudeó Roberto. Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. Por eso mismo quiero que trabaje conmigo, dijo Mauricio firmemente, porque usted es una persona decente con valores sólidos. Esas son las personas que quiero en mi organización. Valeria, quien había estado observando silenciosamente, añadió con voz suave: dijiste que hiciste lo que cualquier persona decente haría, pero la verdad es que muchas personas pasaron de largo ese día. Tú fuiste el único que se detuvo. Eso dice mucho de quién eres. Roberto miró entre padre e hija, viendo sinceridad genuina en ambos. Finalmente asintió, todavía procesando la magnitud del cambio que esto representaría en su vida. Acepto, señor Sandoval, dijo Roberto con voz emocionada, y le prometo que no lo defraudaré. Sé que no lo harás, respondió Mauricio con una sonrisa. Cuando Roberto llegó a casa esa tarde y le contó las noticias a su madre, doña Carmen lloró de alegría. Ay, mijo, dijo abrazándolo fuertemente, siempre te dije que tu bondad y trabajo duro serían recompensados. Dios no abandona a los buenos. Roberto comenzó a trabajar en Sandoval Motors 2 semanas después. El centro de capacitación técnica era un complejo impresionante con equipamiento de última generación, aulas espaciosas y talleres equipados con las herramientas más modernas del sector automotriz. Su responsabilidad era entrenar a mecánicos de los 23 concesionarios que la empresa tenía en diferentes estados. Los primeros días fueron abrumadores. Roberto se encontró frente a grupos de 20 mecánicos a la vez, muchos de ellos con años de experiencia y certificaciones oficiales. Algunos lo miraban con escepticismo, preguntándose qué podía enseñarles este instructor, que venía de un taller pequeño y sin credenciales formales. El primer lunes, antes de la primera clase, Roberto llegó al centro de capacitación 2 horas antes. Recorrió las instalaciones, familiarizándose con cada herramienta, cada banco de trabajo, cada vehículo disponible para entrenamiento. Quería estar completamente preparado. Sabía que estos mecánicos experimentados detectarían inmediatamente cualquier vacilación o falta de conocimiento. Cuando los primeros estudiantes comenzaron a llegar, Roberto los saludó uno por uno, preguntándoles sus nombres, cuánto tiempo llevaban en la profesión, qué tipo de vehículos reparaban regularmente. Algunos respondían con cordialidad, otros con frialdad profesional. Roberto podía sentir la atmósfera de prueba en el aire. Durante la sesión de apertura, un mecánico de unos 40 años llamado Javier levantó la mano. Con todo respeto, maestro, dijo con un tono que no sonaba muy respetuoso. ¿Qué certificaciones tiene usted? ASC, GM, Ford, ¿cuáles? Roberto respiró profundamente. Había anticipado esta pregunta. No tengo certificaciones formales, respondió honestamente. Tengo 17 años de experiencia práctica diagnosticando y reparando todo tipo de vehículos. Hubo murmullos en el salón. Javier continuó presionando. Entonces, ¿cómo espera enseñarnos si ni siquiera tiene las credenciales básicas? Varios mecánicos asintieron. Voy a enseñarles de la misma manera que aprendí, respondió Roberto con calma, resolviendo problemas reales que otros no pueden solucionar. Los papeles dicen que sabes teoría. Los resultados demuestran que sabes hacer el trabajo. La tensión en el salón era palpable. Roberto sabía que este era el momento decisivo. Roberto decidió que la mejor manera de ganarse su respeto era demostrando su conocimiento en acción. En su primera clase trajo un motor de un Chevrolet Cruze con un problema complejo que había sido diagnosticado erróneamente en 3 ocasiones diferentes. Este motor, explicó
explicó Roberto a la clase, fue diagnosticado con falla en la cadena de distribución, luego con problemas en la bomba de aceite y finalmente con daño en los pistones. En cada caso, se cambiaron componentes costosos sin resolver el problema real. Observen, durante la siguiente hora, Roberto desmanteló sistemáticamente el motor, explicando cada paso, cada señal, cada indicador que revelaba información sobre el verdadero problema. Su enfoque era metódico, pero apasionado. Hablaba con un lenguaje técnico preciso, pero accesible. Finalmente identificó el problema real, una válvula PCV defectuosa que causaba presión excesiva en el cárter, lo que generaba síntomas que parecían indicar problemas mucho más graves. El costo de reparación real era menos del 5% de lo que se había gastado en las reparaciones incorrectas. Los mecánicos en la clase quedaron impresionados. Uno de ellos, un técnico senior de 40 años llamado Héctor, se acercó después de la sesión. Llevo 20 años en esto, le dijo a Roberto, y nunca había visto a alguien diagnosticar así. Me enseñaste más en una hora que muchos cursos de certificación. A medida que pasaban las semanas, la reputación de Roberto como instructor excepcional se extendió por toda la organización. Los mecánicos comenzaron a solicitar específicamente asistir a sus clases. Mauricio Sandoval recibía constantemente reportes positivos sobre el impacto que Roberto estaba teniendo en la calidad del servicio técnico de los concesionarios. Pero mientras Roberto florecía profesionalmente, también comenzó a desarrollar una relación más cercana con Valeria. Ella visitaba frecuentemente el centro de capacitación como parte de sus responsabilidades, supervisando las operaciones de la empresa. Al principio eran conversaciones breves y profesionales, Valeria preguntando sobre el progreso de los programas de entrenamiento, Roberto reportando resultados y necesidades. Gradualmente, esas conversaciones se volvieron más personales. Valeria descubrió que Roberto no solo era excepcionalmente talentoso técnicamente, sino también una persona profundamente reflexiva e inteligente. Roberto leía vorazmente sobre nuevas tecnologías automotrices, estudiaba por su cuenta sistemas híbridos y eléctricos, y tenía ideas innovadoras sobre cómo mejorar los procesos de diagnóstico. Roberto, por su parte, encontró en Valeria a alguien que genuinamente se interesaba por su perspectiva, que valoraba su conocimiento sin condescendencia. A pesar de su educación privilegiada y posición social, Valeria era sorprendentemente humilde y curiosa. Un viernes por la tarde, después de una semana particularmente intensa de entrenamientos, Valeria encontró a Roberto en el taller revisando los motores que usarían para las clases de la siguiente semana. «Te quedas trabajando tarde otra vez», comentó Valeria. Roberto levantó la vista y sonrió. «Quiero asegurarme de que todo esté perfecto para el curso de sistemas híbridos del lunes. Es material nuevo para muchos de nuestros técnicos». Valeria se acercó, observando el motor híbrido desarmado sobre la mesa de trabajo. «Me impresiona tu dedicación», dijo. «Papá hizo una excelente decisión al contratarte. Solo estoy tratando de corresponder a la oportunidad que me dieron», respondió Roberto. «Cambió mi vida completamente». Hubo un momento de silencio mientras ambos miraban el motor. Luego Valeria preguntó: «Roberto, ¿te puedo hacer una pregunta personal?» «Claro», respondió él, limpiando sus manos en un trapo. «¿Por qué arriesgaste tu vida por mí ese día?», preguntó Valeria en voz baja. «Ni siquiera me conocías». Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. «Mi madre siempre me enseñó que la verdadera medida de una persona es lo que hace cuando nadie está mirando, o cuando hacer lo correcto te puede costar algo. Vi a alguien en peligro y no podía simplemente seguir caminando». La respuesta tocó algo profundo en Valeria. En ese momento, mirándolo a los ojos, sintió una conexión que iba más allá de la gratitud. Comenzaron a verse más frecuentemente, a veces con pretextos profesionales. Valeria pidiendo a Roberto asesoría técnica sobre decisiones de inventario o inversión en nuevo equipamiento. Otras veces eran encuentros más casuales, un café después del trabajo, una comida rápida durante el almuerzo. 3 meses después de que Roberto comenzara a trabajar en Sandoval Motors, ambos finalmente admitieron lo que ya era obvio: se estaban enamorando. Fue durante una cena en un restaurante modesto de la colonia americana, el tipo de lugar que Roberto frecuentaba y donde se sentía cómodo, cuando finalmente
noche hablaron abiertamente de sus sentimientos. «Valeria», dijo Roberto, su voz temblorosa de nerviosismo, «hay algo que necesito decirte». «Yo también tengo algo que decir», respondió Valeria, tomando su mano sobre la mesa. Roberto respiró profundamente. «Estos últimos meses han sido los más felices de mi vida, no solo por el trabajo que me encanta, sino por conocerte. Eres diferente a cualquier persona que haya conocido. Inteligente, amable y a pesar de todo lo que tienes, genuinamente humilde». «Yo siento lo mismo», interrumpió Valeria, sus ojos brillando con emoción. «Cuando estoy contigo, me siento vista de verdad, no como la hija del jefe o la heredera de la empresa, sino como Valeria». Roberto apretó suavemente su mano. «Pero tenemos que ser realistas. Nuestros mundos son completamente diferentes. Tu familia, tus amigos, todos esperan que estés con alguien de tu mismo nivel social. Yo solo soy un mecánico. Tú eres el mejor hombre que conozco», dijo Valeria firmemente. «No me importa lo que otros piensen, pero a tu padre sí le importará», respondió Roberto. «Él ha sido increíblemente generoso conmigo y lo respeto demasiado como para traicionar esa confianza. Tenemos que hablar con él antes de que esto vaya más lejos». Valeria asintió, sabiendo que Roberto tenía razón. Al día siguiente, ambos solicitaron una reunión privada con Mauricio Sandoval. Cuando entraron a su oficina ejecutiva en el piso 16 del edificio corporativo, Mauricio inmediatamente percibió la tensión en el ambiente. «Siéntense», dijo, señalando los sillones frente a su escritorio. «¿Qué sucede?» «Papá», comenzó Valeria, «hay algo importante que necesitamos contarte». Mauricio miró entre su hija y Roberto, y una comprensión lenta pero segura cruzó su rostro. Roberto tomó la palabra. «Señor Sandoval, quiero ser completamente honesto con usted». Sus ojos se posaron directamente en los de Mauricio, sin titubear. «Valeria y yo hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro. Sé que esto puede parecer inapropiado dado que usted es mi jefe y ella es su hija, pero no quería ocultarle nada». Mauricio permaneció en silencio por un momento que se sintió eterno. Finalmente habló. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?» «3 meses», respondió Valeria. «Pero nada ha interferido con el trabajo. Roberto sigue siendo el mejor instructor que tenemos». «No estoy preocupado por el trabajo», dijo Mauricio lentamente. «Estoy preocupado por ustedes dos. Valeria, tú sabes las expectativas que la familia tiene. Tu madre, tus tíos, todos esperan que te cases con alguien de nuestra clase social. Roberto, tú mereces a alguien que no te ponga en una posición tan difícil». «Con todo respeto, señor Sandoval», interrumpió Roberto, «Valeria no me está poniendo en ninguna posición. Esto es decisión de ambos, y entiendo perfectamente que su familia nunca me aceptará. Soy consciente de mis orígenes y de la brecha que existe». Mauricio suspiró profundamente. «Roberto, el problema no eres tú. En los meses que has trabajado aquí, has demostrado ser un hombre de carácter excepcional. El problema es una sociedad que juzga a las personas por su cuenta bancaria en lugar de por su carácter». «¿Entonces nos apoyas?», preguntó Valeria esperanzada. Mauricio se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad de Guadalajara extendiéndose ante él. «Yo construí este imperio desde cero», comenzó. «Empecé como mecánico en un taller donde me pagaban una miseria. Conocí a tu madre, Valeria, cuando ella era secretaria en una pequeña empresa. Su familia se opuso violentamente a nuestra relación. Decían que yo era un don nadie sin futuro». Se giró para mirarlos. «Les tomó 10 años aceptarme, y solo lo hicieron cuando el negocio despegó y me volví exitoso. Entonces aprendí algo importante. La gente respeta el dinero más que el carácter. Es triste, pero es la verdad». «Papá», dijo Valeria levantándose, «no me importa lo que piensen los demás». Mauricio levantó una mano. «Déjame terminar. Si ustedes van a estar juntos, y veo que ya tomaron esa decisión, necesitan estar preparados para la oposición que enfrentarán. Tu madre va a estar furiosa, Valeria. Tus tíos van a decir que Roberto solo está contigo por dinero. Van a hacer todo lo posible para separarlos». Roberto también se puso de pie. «Señor Sandoval, entiendo que renuncio efectivamente inmediatamente si eso facilita las cosas». «No», dijo Mauricio firmemente, «no vas a renunciar. Eres demasiado valioso para esta empresa. Pero tienen que entender que esto no será fácil. Estamos dispuestos a enfrentarlo juntos», dijo Valeria, tomando la mano de Roberto. Mauricio los miró a ambos durante un largo momento, luego asintió lentamente. «Entonces los apoyaré, pero con una condición». «¿Cuál?»,
Preguntaron al unísono. Que demuestren que esto es real, que no es solo una infatuación temporal. Tómense tiempo, conozcan el uno al otro completamente, y si en un año siguen sintiendo lo mismo, tendrán mi bendición completa. Los siguientes meses fueron exactamente tan difíciles como Mauricio había predicho. Cuando Valeria finalmente le contó a su madre, Patricia Sandoval, sobre su relación con Roberto, la reacción fue explosiva. ¡Estás loca!, gritó Patricia, caminando de un lado a otro de la sala de la mansión familiar. Ese hombre solo quiere tu dinero. No lo conoces. Es un oportunista que vio una manera fácil de ascender. No es así, mamá, respondió Valeria con calma forzada. Roberto es el hombre más honesto e íntegro que he conocido. Salvó mi vida sin saber quién era. Eso fue antes de saber que era rica, contraatacó Patricia. Ahora que sabe, por supuesto que va a actuar como el perfecto caballero. Mauricio, quien estaba presente, intervino. Patricia, le di un año para demostrar que su relación es genuina. Creo que Roberto merece esa oportunidad. Tú siempre fuiste demasiado blando, le espetó Patricia a su esposo. Primero lo contratas por sentimentalismo, ahora apoyas esta ridiculez. ¿Qué dirán nuestros amigos, nuestra familia? No me importa lo que digan, dijo Valeria levantándose. Amo a Roberto. Vas a arruinar tu vida, dijo Patricia con voz quebrada. Tienes todo el futuro por delante. Podrías estar con cualquier hombre de buena familia y eliges a un mecánico sin educación. Roberto tiene más educación real que muchos hombres con títulos universitarios, defendió Valeria. Su conocimiento es profundo y aplicado, no solo teórico. La discusión continuó por horas, sin resolución. Patricia se negó rotundamente a aceptar la relación, amenazando incluso con desheredar a Valeria si seguía adelante. Valeria se mantuvo firme. Mientras tanto, Roberto enfrentaba sus propios desafíos. En el trabajo, algunos empleados comenzaron a tratarlo diferente cuando se corrió el rumor de su relación con Valeria. Algunos lo veían con envidia, otros con cinismo, asumiendo que estaba usando la relación para ascender en la empresa. Un día, Roberto escuchó una conversación en el comedor del centro de capacitación. Dos mecánicos que no sabían que él estaba cerca comentaban: claro que le va bien en su trabajo, está saliendo con la hija del jefe. Yo también sería el mejor instructor si tuviera esas conexiones. Roberto se sintió profundamente herido, pero decidió no confrontarlos. En lugar de eso, trabajó aún más duro, llegando más temprano y quedándose más tarde que nadie. Se aseguró de que cada clase que impartía fuera impecable, cada diagnóstico que hacía fuera perfecto. No podía controlar lo que la gente pensaba, pero podía controlar la calidad de su trabajo. Una semana después del incidente en el comedor, Roberto estaba trabajando en un problema particularmente desafiante. Uno de los concesionarios de Sandoval Motors, en Zapopan, había tenido un cliente muy importante, un empresario local, cuyo BMW Serie 7 presentaba un problema intermitente que 3 mecánicos certificados por BMW no habían podido resolver. El vehículo, un modelo del año anterior con apenas 20.000 kilómetros, experimentaba apagones completos del sistema eléctrico sin previo aviso. El cliente estaba furioso y amenazaba con demandar tanto al concesionario como a Sandoval Motors. El gerente del concesionario, desesperado, llamó a Mauricio Sandoval directamente. Mauricio, a su vez, le pidió a Roberto que se hiciera cargo personalmente del caso. Roberto dedicó 3 días completos al diagnóstico. Utilizó cada técnica que había aprendido en sus 17 años de experiencia. Estudiaba manuales técnicos por las noches, consultaba foros especializados en línea, hablaba con contactos que tenía en otros talleres. El problema era tan intermitente que era casi imposible de replicar. Parecía no tener un patrón definido. El tercer día, a las 11 de la noche, Roberto todavía estaba en el taller del centro de capacitación con el BMW. Había conectado múltiples escáneres, monitoreaba cada sistema simultáneamente, esperando que el problema se manifestara. Valeria llegó con café y tacos, preocupada por su esposo. «Llevas aquí 14 horas», le dijo. «Necesitas descansar». «No puedo», respondió Roberto, su rostro mostrando agotamiento. «Este cliente está listo para demandar. Si no resuelvo esto, no solo afecta a la empresa, sino que le da munición a todos los que dicen que no merezco este trabajo». Valeria se sentó junto a él. «Tú no tienes que demostrar nada a nadie. Ya has probado tu valor 1000 veces». «Sí tengo que demostrarlo», dijo Roberto con determinación, «especialmente
especialmente cuando la gente piensa que estoy aquí solo por ti. Trabajaron juntos esa noche, Valeria ayudando a documentar cada prueba, mientras Roberto sistemáticamente descartaba posibilidades. A las 2 de la madrugada, Roberto finalmente lo encontró. El problema estaba en un módulo de control de carrocería que tenía un defecto de manufactura microscópico en su circuitería interna. Bajo ciertas condiciones de temperatura y vibración, el defecto causaba un cortocircuito momentáneo que apagaba todos los sistemas. Era tan específico y raro que incluso los diagnósticos computarizados más avanzados no lo detectaban porque ocurría a nivel de hardware, no de software. Roberto no solo identificó el problema, sino que documentó exhaustivamente cómo lo encontró, creando un procedimiento de diagnóstico que podría usarse si el mismo defecto aparecía en otros vehículos. Al día siguiente, cuando el BMW fue reparado con un módulo nuevo y funcionó perfectamente, el cliente quedó tan impresionado que escribió una carta de agradecimiento personal para Mauricio Sandoval, elogiando específicamente el trabajo de Roberto. Mauricio compartió esa carta con toda la organización. El mismo Javier, que había cuestionado las credenciales de Roberto en la primera clase, se acercó después de que la historia del BMW se difundió por la empresa. Maestro Roberto, dijo con genuino respeto, quiero disculparme por cómo lo traté al principio. Estaba equivocado. Lo que usted sabe no viene de libros, viene de años de verdaderamente entender estos sistemas. Roberto extendió su mano. No hay nada que disculpar, Javier. Tenías razón en cuestionarme. Los estudiantes merecen saber que su instructor es competente. Espero haber demostrado que lo soy. Esa experiencia cambió la dinámica en el centro de capacitación. Los mecánicos comenzaron a ver a Roberto no como el novio de la jefa que recibió un trabajo fácil, sino como un verdadero maestro de su oficio. Las solicitudes para asistir a sus clases aumentaron. Mecánicos de otros estados pedían específicamente ser entrenados por él. Roberto había convertido el escepticismo en respeto a través del trabajo duro y la competencia demostrada. Una noche, después de una clase particularmente exigente, Valeria lo encontró en el taller, visiblemente agotado. Estás trabajando demasiado duro, le dijo con preocupación. Tengo que hacerlo, respondió Roberto. La gente piensa que tengo este trabajo solo porque estoy contigo. Necesito demostrar que merezco estar aquí. Tú ya lo has demostrado 1000 veces, dijo Valeria. Papá recibe reportes constantes de lo bien que lo estás haciendo. Los índices de satisfacción del servicio en todos nuestros concesionarios han mejorado desde que empezaste a entrenar a los técnicos. Roberto se sentó en un banco de trabajo, la fatiga evidente en su rostro. A veces me pregunto si esto vale la pena. El dolor que te estoy causando con tu familia, los problemas en el trabajo, todo sería más fácil si simplemente nos alejáramos. Valeria se sentó junto a él, tomando sus manos manchadas de grasa entre las suyas. Mírame, le dijo firmemente. Roberto levantó la vista. Cuando me salvaste ese día en el callejón, no solo me salvaste la vida, me mostraste lo que es un hombre de verdadero valor. No voy a rendirme con nosotros porque otras personas no entiendan. Roberto sintió lágrimas formarse en sus ojos. Tu familia nunca me aceptará, dijo con voz quebrada. Tu madre me odia. Tus tíos piensan que soy un cazafortunas. No importa cuánto trabaje, cuánto demuestre. Siempre seré solo el mecánico pobre que no merece estar contigo. Valeria lo miró directamente a los ojos, sus propias lágrimas cayendo por sus mejillas. Tú eres mi familia desde que me protegiste, dijo con voz firme y emocionada. Ese día en el callejón, cuando todos los demás pasaron de largo, tú te quedaste. Arriesgaste tu vida por una extraña sin esperar nada a cambio. Eso me mostró quién eres realmente. Y desde entonces, cada día que te conozco más, me enamoro más de ti. No del mecánico, no del instructor, sino de Roberto, el hombre que cuida de su madre, que trabaja con dedicación, que trata a todos con respeto sin importar quiénes sean. Roberto la abrazó fuertemente, ambos llorando ahora. Te amo, susurró. Yo también te amo, respondió Valeria, y vamos a superar esto juntos. Los meses siguientes fueron una prueba constante. Patricia Sandoval mantuvo su posición inflexible, negándose a estar en la misma habitación que Roberto. Los tíos de Valeria hicieron comentarios despectivos cada vez que podían. En una cena familiar a la que Valeria insistió en llevar a Roberto, uno de sus tíos, Eduardo, hizo un comentario particularmente
realmente hiriente. Entonces, Roberto, dijo Eduardo con tono condescendiente, entiendo que antes de conocer a mi sobrina trabajabas en un taller pequeño. Debe ser conveniente ahora tener acceso a mejores oportunidades. Roberto mantuvo la compostura. He tenido la suerte de trabajar en Sandoval Motors, sí, pero me gusta pensar que he ganado mi posición a través de resultados. Los números hablan por sí mismos. Así, los números, dijo Eduardo con una risita. Qué conveniente que seas tan bueno justo cuando empiezas a salir con la heredera. Eduardo, intervino Mauricio con voz de advertencia. Roberto está aquí como invitado. Solo digo lo que todos están pensando, continuó Eduardo. Es sospechoso, eso es todo. Roberto se levantó de la mesa, su rostro rojo de humillación contenida. Con permiso, dijo, y salió al jardín. Valeria lo siguió inmediatamente, encontrándolo de pie junto a la fuente, sus manos apretadas en puños. Lo siento, dijo Valeria, mi tío es un imbécil. Roberto se giró hacia ella. Tiene razón en una cosa. Todo el mundo piensa lo mismo, que estoy contigo por interés. No me importa lo que piensen ellos, dijo Valeria firmemente. Me importa lo que sabemos nosotros. Pero me importa a mí, respondió Roberto, su voz quebrada. Crecí pobre, Valeria, pero nunca me sentí inferior hasta ahora. Tu familia me hace sentir como si no valiera nada. Vales todo para mí, dijo Valeria, tomando su rostro entre sus manos. Y mi padre te respeta. Eso es lo que importa. Mauricio salió al jardín en ese momento. Roberto, lamento mucho el comportamiento de Eduardo. Ya lo he puesto en su lugar. No es necesario disculparse, señor Sandoval, dijo Roberto. Entiendo sus preocupaciones. Si yo tuviera una hija, probablemente sentiría lo mismo. Mauricio se acercó a ellos. Roberto, ¿puedo hablar contigo en privado un momento? Valeria miró entre ambos, luego asintió y regresó a la casa. Mauricio guió a Roberto hacia un banco del jardín. Siéntate, le dijo. Ambos se sentaron en silencio por un momento antes de que Mauricio hablara. Cuando conocí a Patricia hace 35 años, su familia me trató exactamente igual que la mía está tratándote ahora. Me llamaron oportunista, cazafortunas. Dijeron que no era suficiente para ella. Roberto, ¿qué hizo usted? Demostré que estaban equivocados, respondió Mauricio. No solo construyendo este negocio, sino amando a Patricia incondicionalmente cada día. Eventualmente, algunos de ellos se dieron cuenta de que era genuino. Otros nunca lo hicieron, y tuve que aceptar eso. Mauricio puso una mano en el hombro de Roberto. Tú me recuerdas a mí cuando era joven, hambriento de demostrar tu valía, trabajador incansable y profundamente enamorado de una mujer que está fuera de lo que la sociedad considera a tu alcance. Pero déjame decirte algo que aprendí. Roberto lo miró con atención. El verdadero carácter de un hombre no se mide por su cuenta bancaria o sus conexiones sociales, continuó Mauricio. Se mide por cómo trata a las personas cuando no gana nada haciéndolo. Tú arriesgaste tu vida por mi hija cuando pensabas que era solo una desconocida. Ese acto me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién eres. Gracias, señor, dijo Roberto con voz emocionada. En estos últimos meses he observado cómo trabajas, dijo Mauricio. No solo tus habilidades técnicas, que son excepcionales, sino tu ética. Llegas temprano, te quedas tarde, tratas a todos con respeto, desde el personal de limpieza hasta los ejecutivos. Y he notado algo más. ¿Qué cosa?, preguntó Roberto. ¿Podrías haber usado tu relación con Valeria para pedir favores especiales, mejores proyectos, un ascenso, pero nunca lo has hecho? De hecho, has hecho lo opuesto. Te has esforzado el doble para demostrar que mereces estar aquí. Esa integridad es rara. Quiero que sepas que tienes mi respeto completo y mi apoyo. Mauricio se puso de pie y Roberto hizo lo mismo. Ya casi ha pasado el año que les pedí, continuó Mauricio, y he visto suficiente. Tienen mi bendición para estar juntos, con o sin la aprobación del resto de la familia. Roberto sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Eso significa todo para mí, señor Sandoval. Llámame Mauricio, dijo el hombre mayor con una sonrisa. Creo que hemos pasado el punto de las formalidades. Durante el siguiente mes, Roberto trabajó en un proyecto especial. Había estado ahorrando meticulosamente cada peso extra de su salario, guardándolo para un propósito específico. Una tarde, le pidió a Valeria que lo acompañara a un lugar especial. Lo llevó a la pequeña casa en la colonia Santa Tere donde vivía con su madre. Quiero que conozcas a alguien muy importante para mí, le dijo. Cuando entraron a la casa modesta pero impecablemente limpia, doña Carmen estaba en la cocina preparando tortillas a mano. Al ver a Valeria, se limpió rápidamente las manos en
su delantal. «Mamá», dijo Roberto con orgullo, «ella es Valeria». Doña Carmen se acercó con una sonrisa cálida. «Ay, mija, qué bonita eres. Roberto me ha contado tanto de ti. Pasa, pasa, no tengas pena». Durante las siguientes horas, Valeria conversó con doña Carmen, escuchando historias de la infancia de Roberto, viendo fotos antiguas, comiendo las tortillas hechas a mano con frijoles. Doña Carmen trataba a Valeria sin ninguna diferencia o timidez, como si fuera cualquier otra muchacha que su hijo hubiera traído a casa. Cuando Valeria se ofreció a ayudar en la cocina, doña Carmen aceptó encantada y ambas mujeres trabajaron lado a lado preparando la cena. Roberto las observaba desde el comedor, su corazón lleno de amor al ver cómo se llevaban naturalmente. Después de la cena, mientras doña Carmen se retiraba a su habitación, Roberto tomó la mano de Valeria y la guió al pequeño patio trasero. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo nerviosamente. Valeria notó que temblaba ligeramente. «¿Qué sucede?», preguntó con curiosidad. Roberto se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Valeria Sandoval», comenzó, su voz quebrándose de emoción, «yo sé que no puedo ofrecerte las riquezas que ya tienes. No tengo una mansión ni conexiones sociales. Lo que tengo es un corazón que te ama completamente, manos dispuestas a trabajar cada día para construir una vida contigo y un compromiso de respetarte y cuidarte siempre». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, una banda de oro blanco con un pequeño diamante. Había gastado cada peso que había ahorrado en ese anillo. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó finalmente. Valeria tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Sí», susurró. «Sí, 1000 veces sí». Roberto se puso de pie y la besó mientras las lágrimas de ambos se mezclaban. Desde la ventana de su habitación, doña Carmen observaba la escena con su propia sonrisa emocionada. La noticia del compromiso causó exactamente la reacción que esperaban. Patricia Sandoval se negó a hablar con Valeria durante semanas. Los tíos la llamaron loca. Sus amigos de la alta sociedad murmuraban a sus espaldas, pero Valeria se mantuvo firme, como lo había hecho durante todo ese tiempo. Mauricio, cumpliendo su promesa, apoyó completamente la decisión. Cuando Patricia amenazó con no asistir a la boda, Mauricio le dijo claramente: «Entonces te perderás ver a tu hija casarse con un hombre que la ama verdaderamente. Tú decides qué es más importante, tu orgullo o tu familia». Decidieron casarse 6 meses después del compromiso. No sería la gran boda de sociedad que Patricia había soñado para su hija, sino una ceremonia más íntima en una capilla pequeña en Tlaquepaque. Invitaron solo a las personas que genuinamente apoyaban su unión. A medida que se acercaba la fecha de la boda, algo inesperado comenzó a suceder. Uno por uno, algunos miembros de la familia Sandoval comenzaron a cambiar de opinión sobre Roberto. El primero fue el hermano menor de Mauricio, Rafael, quien había mantenido una posición neutral hasta ese momento. Después de trabajar en un proyecto con Roberto en el centro de capacitación, Rafael buscó a Mauricio. Mauricio le dijo: «Pasé 3 días trabajando junto a Roberto en el nuevo programa de diagnóstico de vehículos eléctricos. Ese muchacho es brillante. No solo sabe de mecánica tradicional, sino que se ha educado por su cuenta en las nuevas tecnologías. Tiene ideas innovadoras que podrían revolucionar cómo ofrecemos servicio». Mauricio sonrió. «Te lo dije». Rafael asintió. «Admito que estaba equivocado sobre él. Pensé que era un oportunista, pero he visto cómo trabaja. Es incansable y genuino. Voy a asistir a la boda y espero que me perdone por haberlo juzgado mal». Poco después, la prima de Valeria, Sofía, quien había sido particularmente crítica, tuvo su propio cambio de perspectiva. Su carro, un Mercedes importado, desarrolló un problema que 3 talleres especializados no pudieron resolver. Desesperada, finalmente acudió al centro de capacitación de Sandoval Motors. Roberto personalmente diagnosticó el problema: una falla en el módulo de control del tren motriz que interactuaba incorrectamente con el sistema de transmisión. La reparación tomó 3 horas y Roberto se negó a cobrarle, diciendo que era familia. Sofía quedó tan impresionada que no solo se disculpó con Roberto directamente, sino que defendió públicamente su relación con Valeria en la siguiente reunión familiar. «Es un hombre de verdadero valor», les dijo a los demás. «Deberíamos estar agradecidos de que Valeria encontró a alguien así». Incluso Patricia comenzó a suavizarse, aunque lentamente. El punto de quiebre vino cuando doña Carmen, la madre de Roberto, sufrió una complicación seria
de su diabetes y fue hospitalizada. Roberto estaba destrozado, pasando cada momento libre en el hospital junto a su madre. Valeria, por supuesto, estaba a su lado, apoyándolo incondicionalmente. Patricia, al escuchar sobre la situación, hizo algo inesperado. Visitó el hospital, no para ver a doña Carmen directamente, sino para observar desde lejos. Vio a Roberto sostener la mano de su madre, hablarle con ternura, asegurarse de que estuviera cómoda. Vio a Valeria traer comida para Roberto, insistiendo en que comiera y descansara. Vio el amor genuino entre ellos tres. Esa noche, Patricia habló con Mauricio. «Los vi en el hospital hoy», dijo en voz baja. «El amor que ese muchacho tiene por su madre, la manera en que Valeria lo apoya, es genuino». Mauricio la abrazó. «Te lo he estado diciendo todo este tiempo». Patricia suspiró profundamente. «He sido una tonta, ¿verdad?». Mauricio besó su frente. «Has sido una madre protectora, pero Valeria no necesita protección de Roberto. Él es exactamente el tipo de hombre que esperaríamos para ella». 2 días antes de la boda, Patricia finalmente se acercó a Roberto. Lo encontró en el centro de capacitación, preparando las últimas cosas antes de tomarse una semana libre para la boda y luna de miel. «Roberto», llamó Patricia desde la puerta del taller. Roberto levantó la vista, sorprendido. «Señora Sandoval», dijo limpiándose las manos. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó Patricia. «Claro», respondió Roberto nerviosamente, señalando una pequeña oficina lateral. Ambos entraron y se sentaron frente a frente. Patricia comenzó, su voz mostrando una vulnerabilidad que Roberto nunca había visto. «Quiero disculparme contigo. He sido cruel e injusta. Te juzgué sin conocerte, basándome solo en prejuicios». Roberto no sabía qué decir. «Yo entiendo sus preocupaciones, señora. Cualquier madre querría lo mejor para su hija». «No», interrumpió Patricia, «no es excusa. Has demostrado una y otra vez que eres un hombre de carácter excepcional. La manera en que cuidas de tu madre, cómo trabajas, cómo amas a mi hija, todo muestra quién eres realmente, y he estado ciega por mi propio esnovismo». Hizo una pausa, lágrimas formándose en sus ojos. «Vi cómo cuidabas a tu madre en el hospital, la ternura, la dedicación, y me di cuenta de que mi hija es afortunada de tener un hombre así en su vida». «Señora Sandoval», comenzó Roberto, pero Patricia levantó una mano. «Por favor, llámame Patricia, y espero que puedas perdonarme. Quiero estar en la boda. Quiero ser parte de sus vidas». Roberto sintió sus propias lágrimas. «Por supuesto que la perdono. Y significaría mucho para Valeria que estuvieras ahí». Patricia se puso de pie y extendió sus brazos. Roberto se levantó y la abrazó, ambos llorando ahora. «Bienvenido a la familia, Roberto», susurró Patricia. «De verdad, el día de la boda amaneció claro y hermoso. La capilla en Tlaquepaque estaba decorada con flores sencillas pero hermosas. Los invitados eran una mezcla interesante: compañeros mecánicos de Roberto, empleados de Sandoval Motors, algunos miembros de la familia que habían llegado a apoyarlos y amigos cercanos de ambos. Cuando Valeria caminó por el pasillo del brazo de Mauricio, luciendo un vestido elegante pero no ostentoso, Roberto sintió que su corazón iba a explotar de amor. Ella era absolutamente radiante. Mauricio colocó la mano de Valeria en la de Roberto y le susurró: «Cuídala siempre». «Lo haré», prometió Roberto. La ceremonia fue emotiva y personal. En lugar de votos tradicionales, cada uno escribió los suyos propios. Roberto, con voz temblorosa de emoción, dijo: «Valeria, el día que te conocí, estabas en peligro y yo hice lo único que sabía hacer: protegerte. Desde entonces has transformado mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. Me has mostrado que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en quién es. Prometo amarte, respetarte y protegerte todos los días de mi vida. Prometo trabajar duro para construir una vida digna juntos, y prometo nunca olvidar que la mayor fortuna que tengo no es material, eres tú». Valeria, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió: «Roberto, tú me salvaste la vida ese día en el callejón, pero me has estado salvando cada día desde entonces. Me salvaste de una vida superficial, de relaciones basadas en apariencias. Me mostraste lo que es el amor verdadero, basado en respeto, trabajo duro y carácter genuino. Tu familia nunca me aceptará», me dijiste una vez. «Pero tú eres mi familia desde que me protegiste, tú y tu madre, y ahora todos los que nos rodean, que eligieron apoyar nuestro amor. Prometo amarte incondicionalmente, apoyar tus sueños
amigos y trabajar contigo para construir una vida llena de significado. No hubo un ojo seco en la capilla. Incluso Patricia lloraba abiertamente, sosteniendo la mano de Mauricio. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Roberto y Valeria se besaron bajo los aplausos entusiastas de todos los presentes. La recepción fue en un restaurante tradicional mexicano, con mariachi en vivo y comida auténtica. Roberto había insistido en que fuera un lugar donde su madre y sus antiguos compañeros del taller se sintieran cómodos, y Valeria estuvo completamente de acuerdo. Durante el baile, Mauricio se acercó a Roberto. ¿Puedo robarte a tu esposa por un baile?, preguntó. Por supuesto, señor, respondió Roberto sonriendo. Mientras Mauricio bailaba con Valeria, le dijo en voz baja: elegiste bien, mija. Es un hombre de verdadero valor. Lo sé, papá, respondió Valeria. Gracias por creer en nosotros. Cuando Patricia bailó con Roberto, le dijo: cuida bien de mi hija, Roberto, y déjame cuidarlos a ambos cuando lo necesiten. Es lo que hace la familia. Así lo haré, respondió Roberto, y gracias por darme la oportunidad de demostrarlo. 2 años después de la boda, Roberto y Valeria habían construido una vida hermosa juntos. Habían comprado una casa modesta pero acogedora en una colonia de clase media, rechazando la oferta de Mauricio de comprarles una mansión. Queremos construir esto nosotros mismos, le había explicado Roberto. Doña Carmen vivía con ellos, su diabetes ahora bien controlada gracias al excelente seguro médico de Roberto. La anciana había desarrollado una relación maternal con Valeria, quien la llamaba cariñosamente Mamá Carmen. En Sandoval Motors, Roberto había sido promovido a director de desarrollo técnico, supervisando no solo el centro de capacitación, sino también el desarrollo de nuevos programas de servicio para toda la empresa. Sus innovaciones habían incrementado la satisfacción del cliente en un 30% y reducido los costos de garantía significativamente. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Roberto era un nuevo proyecto que había iniciado con el apoyo completo de Mauricio y Valeria. Habían creado una fundación llamada Segunda Oportunidad, que identificaba a jóvenes de bajos recursos con talento mecánico y les proporcionaba entrenamiento gratuito, herramientas y colocación laboral. La idea había nacido 6 meses después de la boda, cuando Roberto visitó su antigua colonia y vio a jóvenes parados en las esquinas sin nada que hacer, sin oportunidades, sin esperanza. Muchos de ellos tenían el mismo potencial que él había tenido a su edad, pero sin nadie que les diera una oportunidad. Roberto presentó la idea a Mauricio una tarde lluviosa en su oficina. Señor Mauricio, comenzó Roberto con una presentación cuidadosamente preparada. Quiero proponer algo que podría cambiar vidas y también beneficiar a la empresa. Mauricio dejó de lado los documentos que estaba revisando. Te escucho. Roberto explicó su visión. Un programa de 6 meses que identificaría jóvenes de entre 18 y 25 años de colonias marginadas. Les proporcionarían entrenamiento técnico completo, no solo en mecánica básica, sino en diagnóstico avanzado, sistemas electrónicos modernos y atención al cliente. Los graduados recibirían un set básico de herramientas y ayuda para encontrar empleo. ¿Cuánto costaría esto?, preguntó Mauricio. Roberto tenía los números preparados. Aproximadamente 500,000 pesos por año para una cohorte de 30 estudiantes. Eso incluye instructores, materiales, herramientas y un pequeño estipendio mensual para los estudiantes para que puedan dedicarse al programa sin preocuparse por sobrevivir día a día. Mauricio consideró la propuesta. ¿Y qué gana la empresa con esto? Roberto sonrió. Varios beneficios. Primero, creamos un pipeline de técnicos bien entrenados específicamente en nuestros estándares. Segundo, mejoramos nuestra reputación en las comunidades. Tercero, y más importante, demostramos que una empresa puede ser exitosa y socialmente responsable al mismo tiempo. Mauricio se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Roberto esperaba nerviosamente. Finalmente Mauricio se volteó con una sonrisa. Aprobado. Pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Roberto. Que tú seas el director del programa. Quiero que uses tu experiencia, tu historia, para inspirar a estos jóvenes. El programa Segunda Oportunidad comenzó 3 meses después. Roberto personalmente visitó colonias como La Oblatos, El Salatán y zonas marginadas de Tlaquepaque. Hablaba en centros comunitarios, escuelas secundarias, con trabajadores sociales. Buscaba jóvenes que mostraran 3 características específicas:
interés genuino en la mecánica, disposición para trabajar duro e integridad personal. No le importaba si tenían antecedentes penales menores, si venían de familias disfuncionales o si habían abandonado la escuela. Lo que le importaba era su potencial y su carácter fundamental. La primera cohorte de 30 jóvenes fue seleccionada después de un proceso riguroso. Roberto entrevistó personalmente a cada uno. Entre ellos estaba Miguel, un joven de 19 años de la colonia Lomas de Polanco, que había crecido sin padre y cuya madre trabajaba limpiando casas para mantener a 5 hijos. Miguel había aprendido lo básico de mecánica ayudando a un tío que tenía un taller informal en su patio. También estaba Carmen, una joven de 22 años que rompía el estereotipo de que la mecánica era solo para hombres. Había sido rechazada de múltiples talleres simplemente por su género, a pesar de tener un talento natural impresionante. Y estaba Luis, un joven de 23 años que había pasado un año en prisión por un delito menor cuando tenía 18. Había salido determinado a cambiar su vida, pero no encontraba a quien le diera una oportunidad. El primer día del programa, Roberto reunió a todos los estudiantes en el centro de capacitación. Sé que muchos de ustedes han escuchado que no son suficientemente buenos, que no tienen futuro, que sus circunstancias los definen, comenzó Roberto. Yo también escuché eso. Crecí en circunstancias difíciles, trabajé durante años sin reconocimiento, pero aprendí algo importante. Tu pasado no determina tu futuro. Tu carácter y tu esfuerzo sí. Les contó su historia completa, sin omitir detalles. Les habló de sus años ganando apenas lo suficiente para sobrevivir, de cómo conoció a Valeria, de cómo la familia de ella lo rechazó inicialmente, de cómo tuvo que demostrar su valor una y otra vez. Los estudiantes escuchaban fascinados. Este no era un instructor rico tratando de parecer humilde. Era alguien que genuinamente entendía sus luchas. El programa era intenso. 6 días a la semana, 8 horas diarias. Los estudiantes aprendían teoría por las mañanas, sistemas eléctricos, mecánica de motores, transmisiones, sistemas de frenos, diagnóstico computarizado. Por las tardes, trabajaban en vehículos reales, resolviendo problemas genuinos bajo la supervisión de Roberto y otros instructores. Pero Roberto también incorporó algo que otros programas técnicos no incluían: desarrollo personal. Una tarde por semana traía speakers invitados, empresarios que habían empezado desde abajo, trabajadores sociales que hablaban de manejo financiero, psicólogos que enseñaban habilidades de comunicación y manejo del estrés. No solo los estoy entrenando para ser mecánicos, le explicó Roberto a Valeria una noche. Los estoy entrenando para ser profesionales completos que pueden construir carreras duraderas. Los primeros meses fueron difíciles. Algunos estudiantes luchaban con la teoría, acostumbrados a aprender solo haciendo. Otros tenían problemas de asistencia debido a obligaciones familiares o problemas de transporte. Roberto trabajaba individualmente con cada uno, a veces quedándose hasta las 10 de la noche ayudando a un estudiante que no entendía los principios de circuitos eléctricos o haciendo llamadas para conseguir transporte para alguien que vivía lejos. Hubo momentos de crisis. A mitad del programa, uno de los estudiantes, un joven llamado David, dejó de asistir. Roberto lo fue a buscar a su casa en una colonia peligrosa. Encontró a David ayudando a su padre enfermo. Mi papá necesita que trabaje para pagar sus medicinas, le dijo David con lágrimas. No puedo seguir en el programa. Roberto no aceptó eso como respuesta. Habló con Mauricio y consiguieron asistencia médica para el padre de David a través del programa de responsabilidad social de Sandoval Motors. David pudo regresar al programa. Cuando llegó la graduación de la primera cohorte, 28 de los 30 estudiantes originales completaron el programa. Los 2 que no terminaron dejaron el programa por razones personales que Roberto respetó, pero ambos recibieron ofertas para reintegrarse en la siguiente cohorte cuando estuvieran listos. La ceremonia de graduación fue emotiva. Cada graduado recibió un diploma certificado por Sandoval Motors, un set completo de herramientas básicas valorado en 15,000 pesos y ofertas de trabajo en concesionarios asociados o talleres independientes que colaboraban con la fundación. El programa ya había graduado a 50 jóvenes en su primer año, todos ellos ahora trabajando en talleres asociados o en los concesionarios de Sandoval Motors. Pero el impacto iba más allá de los números.
números. Miguel, el joven de Lomas de Polanco, ahora trabajaba como técnico junior en uno de los concesionarios más grandes de Guadalajara. No solo estaba ayudando económicamente a su madre y hermanos, sino que estaba ahorrando para eventualmente abrir su propio taller. Carmen, la joven que había sido rechazada por su género, se había convertido en una de las técnicas más solicitadas en el concesionario donde trabajaba. Los clientes específicamente pedían que ella trabajara en sus vehículos, impresionados por su atención al detalle y conocimiento. Luis, quien había estado en prisión, no solo había encontrado trabajo legítimo, sino que ahora servía como mentor para otros jóvenes en riesgo, compartiendo su historia de transformación. Roberto mantenía contacto cercano con todos los graduados. Organizaba reuniones mensuales donde compartían experiencias, desafíos y éxitos. Creó una red de apoyo donde los graduados se ayudaban mutuamente, recomendándose para trabajos, prestándose herramientas especializadas, compartiendo conocimientos. La Fundación Segunda Oportunidad comenzó a recibir atención de medios locales. Periódicos escribieron artículos sobre el programa. Estaciones de radio entrevistaron a Roberto y a algunos graduados. Otras empresas en Guadalajara comenzaron a preguntar sobre cómo replicar el modelo. Mauricio estaba tan impresionado con los resultados que propuso expandir el programa. Roberto, le dijo una tarde, quiero duplicar el presupuesto de Segunda Oportunidad para el próximo año. Podríamos entrenar 60 estudiantes en lugar de 30. Roberto estaba emocionado pero también cauteloso. Quiero asegurarme de que mantenemos la calidad, respondió. No quiero que esto se convierta en una fábrica de diplomas. Queremos transformar vidas de verdad. Entonces, toma el tiempo necesario para hacerlo bien, dijo Mauricio. Esta fundación se está convirtiendo en parte del legado de Sandoval Motors. Demuestra que una empresa puede ser rentable y aún así hacer una diferencia real en la comunidad. Roberto personalmente mentoreaba a muchos de estos jóvenes, viendo en ellos el mismo potencial que Mauricio había visto en él. Una tarde, mientras Roberto supervisaba una clase de la fundación, uno de los estudiantes, un joven de 19 años llamado Miguel de una colonia pobre, se le acercó. Maestro Roberto, le dijo tímidamente, ¿por qué hace todo esto por nosotros? No nos conoce. Roberto puso una mano en el hombro del joven. Alguien hizo algo similar por mí una vez, respondió. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría, y aprendí que la mejor manera de agradecer esa oportunidad es pasarla a otros. Miguel miró a Roberto con admiración. Quiero ser como usted algún día, maestro. No como yo, dijo Roberto sonriendo. Mejor que yo. Tú puedes hacer cosas que yo nunca imaginé. Solo necesitas la oportunidad y el trabajo duro. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, encontró a Valeria en el jardín, sus manos acariciando su vientre que comenzaba a mostrar su embarazo de 4 meses. Se acercó por detrás y la abrazó suavemente. ¿Cómo está nuestro bebé hoy?, preguntó besando su cuello. Muy activo, respondió Valeria riendo. Creo que va a ser tan trabajador como su papá. Se voltearon para enfrentarse, sus rostros iluminados por la luz suave del atardecer. A veces todavía no puedo creer que esto sea real, dijo Roberto. Que tú y yo, nuestra vida juntos, todo esto. Valeria tocó su rostro con ternura. Es real porque luchamos por ello, porque no dejamos que otros dictaran nuestro destino. Tú me salvaste ese día, Roberto, pero yo también te salvé a ti. Nos salvamos mutuamente. Roberto asintió, sus ojos húmedos. Tienes razón, y ahora vamos a criar a nuestro hijo para que sepa que el verdadero valor de una persona está en su carácter, no en su cuenta bancaria. Que la familia no siempre es de sangre, sino la que construyes con amor y respeto, y que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Se besaron mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, dos personas de mundos completamente diferentes que habían encontrado su hogar el uno en el otro. La historia de Roberto y Valeria se había convertido en leyenda en Sandoval Motors y en las comunidades que tocaban a través de su fundación. Era un recordatorio de que el amor verdadero trasciende las barreras sociales, que el carácter vale más que las riquezas y que un solo acto de valentía puede cambiar el curso de múltiples vidas. Años más tarde, cuando Roberto contaba la historia a su hijo ya crecido, el niño preguntaría: «Papá, ¿tuviste miedo ese día cuando defendiste a mamá de esos hombres malos?» Roberto lo pensó cuidadosamente. Sí, tuve miedo, pero hice algo que me enseñó mi abuela Carmen. Cuando ves a alguien en peligro,
peligro. Cuando sabes que puedes ayudar, el miedo no puede detenerte, porque hacer lo correcto siempre vale la pena, sin importar el costo. Y su hijo, viendo el amor entre sus padres, la vida que habían construido juntos y las vidas que habían tocado a través de su trabajo, entendió que la lección más importante de todas era esta: el verdadero éxito no se mide en pesos y centavos, sino en el impacto positivo que dejas en el mundo y en las personas que amas. La historia de Roberto Hernández, el mecánico que arriesgó todo por hacer lo correcto, y Valeria Sandoval, la heredera que eligió el amor sobre la conveniencia social, se convirtió en inspiración para generaciones. Demostraron que las barreras más grandes pueden ser derribadas cuando el amor verdadero y el carácter genuino se unen, y que cada persona, sin importar sus orígenes, merece la oportunidad de demostrar su verdadero valor. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta que inspiran y demuestran que el verdadero valor de una persona está en su corazón y sus acciones, no en su cuenta bancaria.